siempre quieren robar algo que tengan algo de mucho valor. Satanás es un ladrón. En el libro de San Juan 10:10, Cristo dijo: Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Es decir, que Satanás va a querer robar, va a querer matar o va a querer quitar aquellas cosas en tu vida que Dios ha puesto con un propósito. Lo que Satanás no roba, te lo destruye. Y lo que Satanás no destruye, te lo mata. Probablemente te ha matado tu paz, te ha matado tu vida de oración, te ha matado tu relación con Dios y no te has dado cuenta. Todo propósito en la vida de una persona, amén, todo propósito en la vida de una persona trae oposiciones, trae, amén, levantamientos. Por eso fue que Cristo al enemigo lo describió como un ladrón. Un ladrón siempre va a querer entrar, amén, a casas que tengan algo de mucho valor. Cuando en tu vida hay un propósito, el enemigo va a querer impedir que lo que Dios dijo en tu vida se cumpla. Yo quiero decirte hoy, en esta hora de la tarde, Dios tiene un plan con tu vida. Por encima de cómo te sientas, Dios tiene un plan. ¿Te sientes triste? Dios tiene un plan contigo. Allí en ese lugar donde te encuentras hoy, en ese momento, en ese lugar donde tú te encuentras, ahí donde tú estás, no sé en qué parte te encuentras en este momento, pero quiero decirte que Dios tiene un plan contigo. Aunque te sientas solo, Dios tiene un plan. Te sientes confundido, no hayas qué hacer, pero Dios tiene un plan. El plan de Dios no va a ser estorbado ni por ningún desánimo, ni por ninguna oposición que se levante en contra de tu vida. Dios, en la vida del joven llamado David, que luego fue el rey de Israel, un rey conforme al corazón de Dios, fue alguien que tuvo oposiciones, que tuvo levantamientos, pero él decía algo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y algo muy en cuenta que David tenía era que el propósito que había en él no era del hombre, era de Dios. Número 2, David sabía que el propósito de Dios nadie lo podía detener en una persona. Número 3, David sabía que a pesar de las oposiciones que él pudiera estar viviendo en el presente, no iban a impedir que lo que Dios dijo se cumpliera. Tienes que saber que toda oposición del presente que estás viviendo hoy no va a detener tu avance y tu crecimiento en el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios cumplirá su propósito en ti, por encima de cómo te sientas. Te sientes solo, Dios tiene un plan. Te sientes angustiada, te sientes afligido, yo quiero decirte, Dios tiene un plan. Por encima de lo que puedas estar viviendo, Dios tiene un plan con tu casa, con tus hijos. A pesar de que no entiendes por lo que estás viviendo en este momento, Dios tiene un plan. A pesar de la oposición, a pesar de la depresión que estás viviendo, o a pesar del desánimo, de la crisis económica que puedas estar viviendo, Dios tiene un plan. Tienes que aprender a entender que tu problema puede ser grande, pero no es más grande que el Dios que te dio el propósito. Tu problema puede ser grande, pero no es más grande que al Dios que tú le sirves. Si hay algo que entendía David, que cuando había un propósito en la vida de alguien, iban a haber oposiciones. Por eso fue que David, apenas Dios lo ungió, en 1 de Samuel capítulo 16, versículo 13, cuando David fue ungido por el profeta Samuel con un propósito, el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero apenas fue ungido, comenzaron las oposiciones, comenzaron los levantamientos, comenzaron los obstáculos. Lisset, gracias, Dios te bendiga. Comenzaron aquellas guerras en su vida cuando David nunca había tenido guerras. Pero desde el momento que fue ungido con la unción del Espíritu Santo para ser rey sobre aquella nación de Israel, comenzaron a haber oposiciones. Tienes que saber que detrás de toda guerra que el diablo te hace, está revelando que en tu vida hay un propósito. Los ladrones nunca tratan de robar una casa que esté vacía, sino tratan de robar una casa que tenga algo de valor adentro. Eso pasa con nosotros. Cuando Dios te escoge, cuando Dios te llama, cuando Dios tiene cosas grandes en tu vida, tienes que saber que van a haber levantamientos, van a haber oposiciones, pero no te tienes que desanimar cuando los levantamientos lleguen, porque los procesos son parte del propósito de Dios en tu vida. Los mismos procesos son los que te alinean con el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso le pasó a José. José era uno de los hijos de Jacob. José tenía oposiciones, José tenía levantamientos, amén, en contra de su vida, producido
por sus propios hermanos. José comenzó a ser aborrecido. José comenzó a ser vendido por sus hermanos, vendido como esclavo, fue envidiado, fue aborrecido, fue metido en una cárcel, en una cisterna, pero al final los mismos procesos eran parte del propósito de Dios en la vida de José. Los procesos que estás viviendo son parte de tu propósito, porque los procesos van a formar el hombre o la mujer con carácter que Dios quiere que tú seas. El proceso te forma, te capacita para que el propósito que Dios tiene en tu vida se cumpla. Fue necesario que José fuera aborrecido, fuera vendido, metido a la cisterna, odiado, envidiado, encarcelado, porque al final todo este proceso fue parte del propósito, porque lo estaba preparando para que fuera el segundo gobernador en aquella nación de Egipto, lo cual Dios lo había levantado para preservar aquella nación de 7 años de hambre y que alimentara 7 años de abundancia a aquella nación. Es decir, que cuando Dios tiene un propósito en tu vida, como dice Romanos 8:28, todas las cosas te ayudarán para bien. Lo que no entiendes hoy, lo vas a entender después. Lo que no entiendes en este momento, lo que te frustra, lo que te hace llorar, vas a entender que fue necesario que lo viviera, porque a través del proceso Dios te está formando. A través del dolor Dios te está capacitando. La Biblia dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Cada tribulación Dios la permite y la usa para que tú le conozcas, para que tú aprendas a depender de Él. Tú nunca conocerás a Dios si no vives momentos difíciles. En la tribulación es donde tú más conoces a Dios. En tu desierto, en los procesos, en el dolor, es donde tú más conoces y dependes de Dios. Por eso en el Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Dice, en las tribulaciones. En las tribulaciones es donde Dios se da a conocer a tu vida. En las tribulaciones es donde tú desarrollas carácter, desarrollas madurez, desarrollas sabiduría y aprendes a depender de Dios. Y aprendes a desarrollar una relación personal con Dios. Por eso al final todo lo que aman a Dios, las cosas les ayuda para bien. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea producirá cada vez en nosotros un excelente y un eterno peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. No mirando las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La tribulación que estás viviendo son momentáneas y la tribulación que estás viviendo produce un eterno peso de gloria en tu vida. La tribulación que estás viviendo está desarrollando un crecimiento en tu vida espiritual. Por eso es que Israel crecía en medio de la opresión. Cuando Israel era esclavo en Egipto por 430 años, dice la Biblia en el libro de Éxodos 1:12, que entre más los egipcios oprimían a los hijos de Israel, amén, el pueblo más se multiplicaba, porque tú y yo fuimos llamados a crecer, a multiplicarnos en medio de cualquier opresión, porque esto no se trata de ti, esto no se trata de mí, esto se trata que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Por eso es que los hijos de Israel, amén, aún los egipcios queriéndolos oprimir, no podían detener el crecimiento, porque el crecimiento y el propósito no era de los hijos de Israel, era de Dios a través de los hijos de Israel. Y los egipcios tuvieron temor al mirar que a pesar de que ellos los oprimían, el pueblo se multiplicaba, el pueblo no disminuía. Y tú tienes que saber algo muy importante: esto no se trata de ti, esto se trata de Dios, que está cumpliendo un propósito en tu vida. Por eso dice la Biblia en Zacarías 4:6, no es con fuerza humana, no es con poder humano, es con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien va a cumplir el propósito en tu vida. Por eso era que los egipcios querían detener el crecimiento cuando Israel era esclavo en Egipto. Pero al ver que no podían detener el crecimiento, dice la Biblia que los hijos de Israel, los egipcios, tenían temor al ver que a pesar de la opresión, el crecimiento se aumentaba más. Entre más opresión había, más fuerte era el crecimiento. Los hombres y las mujeres fuertes, a través de la Escritura y fuera de la Biblia, se forman a través de circunstancias fuertes. Hebreos 11:34 dice que los héroes de la fe, por la fe,
sacaban fuerza de la debilidad, se hacían fuertes en batallas, ellos crecían en batallas, se multiplicaban en batallas, tenían victoria en batallas, se hacían fuertes en batallas, aprendían a hacerse poderosos en batallas. Cada batalla fuerte que estás viviendo te va a hacer fuerte. Cada circunstancia fuerte te va a hacer fuerte. Por eso es que Israel se multiplicaba en medio de la opresión. Y algo que a mí me impacta mucho, que los egipcios, al ver que los hijos de Israel crecían y se multiplicaban en la opresión, dice la Biblia que ellos tuvieron temor. Ellos se dieron cuenta que en Israel había algo especial. Ellos se daban cuenta que la mano sobrenatural de Dios estaba con los hijos de Israel, porque entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y es ahí donde tú tienes que entender que tú fuiste llamado en Dios a crecer, a multiplicarte en medio de la opresión. Entre más grande era la opresión, más grande era la multiplicación, más fuerte era la expansión de los hijos de Israel. Por eso fue que los egipcios tuvieron temor, porque ellos entendían que algo había en los hijos de Israel, que ese crecimiento que ellos tenían era porque Dios estaba con ellos. Por eso yo quiero decirte, lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Cada circunstancia fuerte te va a hacer fuerte. Dice la Biblia que sacaban fuerza de la debilidad. Ahora, esto me lleva a entender que eran hombres débiles como tú y como yo. Eran personas que lloraban, personas que se sentían tristes, personas que se sentían desamparadas, pero dice la Biblia que pusieron su fe en Dios. Y esas personas débiles se hicieron fuertes en guerras, en batallas, se hicieron fuertes en la debilidad. En medio de esa debilidad, ellos se hicieron fuertes. La debilidad por la fe en Dios se terminó convirtiendo en fortaleza. Por eso hoy me lleva a pensar algo muy importante. Así como estos héroes de la fe sacaron fuerza de la debilidad, eran hombres débiles como tú y como yo. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia, Elías, Abraham, Moisés, Pablo, Pedro, eran hombres débiles como tú y como yo. Eran hombres que lloraban, eran hombres donde un dado momento se sentían tristes, se sentían desamparados. Pero ¿sabes qué? Dios estaba con ellos. Esos hombres que eran débiles, que lloraban, Elías en una cueva, Elías en el desierto deseando morir. Jeremías dijo: Señor, quítame la vida. Job era un hombre que dijo: Señor, quítame la vida, maldijo el día que nació. Eran hombres débiles, pero por la fe se hicieron fuertes en batallas, sacaban fuerza de la debilidad. Esto te lleva a entender que estos grandes héroes que alcanzaron promesas, tuvieron victorias, miraron el cumplimiento de Dios en su vida, eran hombres débiles, pero al final se hicieron hombres fuertes, se hicieron guerreros. Como cuando David huyó a la cueva de Adulán por causa de ser perseguido por el rey Saúl. Dice la Biblia que en aquella cueva de Adulán se juntaron con David todos los enlutados, todos los afligidos, y esas personas débiles, angustiadas, afligidas, llegaron a ser los valientes de David, hombres de renombre, hombres de guerra, hombres que tenían, amén, esa fortaleza para destruir cualquier ejército que se levantaba en contra del pueblo de Israel y en contra del rey David. Dice la Biblia que se juntaron como 400, amén, a la causa de David. David estaba en la cueva de Adulán, huyendo por causa del rey Saúl. Y dice la Biblia que en ese lugar se juntaron los enlutados, los afligidos. Y estas personas llegaron a ser personas de renombre. Personas que se convirtieron en los valientes de David. Hoy yo quiero decirte, la aflicción, eso que tú estás viviendo, te va a hacer que seas un valiente. Porque estos hombres que llegaron a la cueva de Adulán, donde estaba el rey David, amén, afligido, triste, llegaron a ser los hombres de renombre, hombres adiestros con espada, hombres que eran poderosos, amén, para destruir todo enemigo que se levantaba en contra del rey David. Por eso yo quiero decirte hoy de parte de Dios, que Dios te va a hacer fuerte en medio de cualquier circunstancia fuerte. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 1: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero la casa de Saúl se iba debilitando
y la casa de David se iba fortaleciendo. Podemos ver que había una guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Había una guerra, pero David en medio de la guerra ganaba territorio. David en medio de la guerra se hacía fuerte. David en medio de la guerra vencía ejércitos, se fortalecía. En medio de la guerra, amén, se hacía más fuerte. Mientras que Saúl en medio de la guerra se hacía más débil. Porque cuando Dios está contigo, las guerras fuertes te harán más fuerte. Vas a crecer en medio de la guerra. No importa la guerra que estés viviendo en este momento, cuando Dios te llama va a haber un crecimiento y va a haber un avance en tu vida espiritual. Por eso tienes que saber que toda circunstancia fuerte te hará fuerte. Lo que no entiendes hoy lo entenderás después. La Biblia dice en el libro de Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios dice no temas. El primer llamado es a no tener temor. Número 2, porque Dios está contigo, porque Él es tu Dios que te esfuerza. Y Dios dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, el siempre de Dios estará a tu favor. Si te sientes solo, Dios siempre estará contigo. Si te sientas desamparada, siempre Dios estará contigo. Dios dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Él es el Dios que Él es el Dios que te cuida. Él es el Dios que te gobierna. Él es el Dios que te fortalece. Él es el Dios que te guía. Él es el Dios que es el pan para el hambriento. Él es el Dios que es el agua para el sediento. Él es el Dios que Él es la verdad para el que está en mentira. Él es el Dios que es la luz para el que está en tinieblas. Él es el Dios que liberta para aquel que está atado. Él es el Dios que Él es el camino para aquel que anda sin camino. Él es la verdad para aquel que está en mentira, y Él es la vida para aquel que está en muerte. Cristo Jesús es el que nos da la fuerza y la fortaleza y nos sustenta, como dice Isaías. Isaías 41:13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Dios dice: porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Descansa en Dios. Aprende a confiar en Él. Deja todas tus cargas, tus preocupaciones en las manos de Dios. Porque hay un Dios que te va a sostener. Hay un Dios que va a estar ahí. Ese camino es Cristo Jesús. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si tienes a Cristo, tienes paz y tienes descanso. Mateo 11:28, Cristo dijo: vengan a mí, a todos aquellos que están trabajados, que están cargados, y yo os haré descansar. Dijo: hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso de tu alma solamente lo produce Cristo. El descanso del alma nada en la tierra lo puede producir. El único que produce el descanso del alma se llama Cristo Jesús. Nadie en esta tierra puede darte descanso para tu alma. Solamente lo produce Cristo. La Biblia dice en el libro de Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que pueda ser salvo. Solamente Cristo salva. En San Juan 14:6 Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En San Juan 8:32 Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En San Juan 8:12 Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. San Juan 5:24 dijo: de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas, según como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan a un arrepentimiento. Mientras hay vida y esperanza. Eclesiastés dice: porque mejor es perro vivo que león muerto. De nada sirve que un león sea fuerte, sea el rey de la selva, pero ya está muerto. Así que mejor un perro que, aunque no tenga la misma fuerza que un león, pero todavía está vivo. Mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Dios. Mientras hay vida, tienes oportunidad. La Biblia dice en el libro de Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte,
pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado produce muerte, pero Cristo te produce vida y te produce vida en abundancia y vida eterna. En Cristo Jesús podemos encontrar lo que nosotros necesitamos. Él vino a buscar. Lucas 10:19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La puerta sigue abierta. San Juan 10:10 dice, el ladrón viene solo a matar, a hurtar y destruir. Cristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan 10:9 dijo, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Esto es algo muy poderoso. Hallará alimento espiritual. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios va a estar contigo. Todavía hay esperanza. Cristo viene pronto. Acércate a Cristo, porque en Él está la vida. En Él hay vida eterna. Él murió por tus pecados y por los míos. Cristo Jesús fue a la cruz para llevar nuestros pecados. Y en la cruz, en su muerte, en su resurrección, nos dio vida eterna. Amén. Nos dio salvación, nos dio gozo, nos dio paz. Nos dio, amén, esa herencia espiritual en los lugares celestes. Así que bendiciones a todos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que la paz de Dios esté en sus corazones. Quiero orar por cada uno de los que están conectados en esta hora. Señor, te doy gracias por cada persona que está ahí. Señor, gracias por todos los que están conectados. Bendícelos y transfórmalos. Llénalos del poder de tu presencia. Que tu Espíritu